Si solo habláramos de fe, amor y esperanza como términos abstractos, teóricos, meramente, no tendría sentido, ¿no es cierto? Aquí el apóstol parece hablar de ellas en mayúscula, habla de la fe. Es la fe salvífica, la fe que nos liga a la preciosa verdad del Evangelio, nos liga a Cristo el Salvador. Habla del amor, de la cual la Biblia expresa, ¿no es cierto?, que se manifestó en la persona del Señor. Juan habla de la esencia del amor, es que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y habla de la esperanza. Estos tres términos tan preciosos que deben constituir, vuelvo a decir, lo que significa la verdadera biografía del cristiano, constituye la biografía del creyente, no podrían tomar fuerza y realidad si no estuviesen acompañados de una acción práctica y real. Porque la fe va acompañada, dice la palabra aquí, de una obra, de un resultado, de un fruto. ¿Cuál es la obra de la fe? Lo dice el verso 9. Os convertiste de los ídolos a Dios. Escucharon el Evangelio glorioso que hablaba de Cristo, de Dios único y verdadero, del bendito Salvador. Escucharon de la palabra de la cruz y entonces lo creyeron. Hubo un ejercicio de fe. Se aferraron a la palabra de Dios. El alma, cual mano, sea por la fe, tomó de la promesa de Dios en el Evangelio. Y eso causó inmediatamente ese cambio que Dios espera de todos aquellos que profesan fe en Jesucristo, que manifiestan creer en Él. Debe haber una evidencia clara. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, la fe, si la obra de lo que el apóstol llama aquí la conversión, sería una fe sin obras, como dice Santiago. Una fe abstracta, teórica, mera palabra. La palabra de Dios dice, os convertiste, dice el verso 9, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ahí está la obra, el resultado en respuesta a la fe de estos tesalonicenses. Dios espera esa genuina manifestación de la fe. Es anormal, es extraño solamente decir, creer en Jesucristo y no manifestar ese cambio. La conversión parece ser el lado humano, si usted lo quiere, de la regeneración. La regeneración es la obra radical, el cambio, el nuevo nacimiento que Dios obra cuando el pecador se convierte a Cristo. Pero también la conversión es la decisión, la determinación, es la respuesta del pecador a volverse, dar 180 grados. Si antes iba de espaldas a Dios, ahora se vuelve a Dios dejando los ídolos atrás. La vieja vida pasa. El creyente, el verdadero convertido, salvado, que ha puesto la fe en Jesucristo, determina no vivir más de espaldas a Dios, sino ahora de cara a Dios, en obediencia a su palabra. No es algo fingido, no es algo humano meramente. Es el resultado de la obra de Dios. Es la evidencia de una fe genuina. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la obra de vuestra fe? El verso 9 le contesta, os convertiste de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y fue tan grande ese cambio que cual ondas de una laguna, cuando uno lanza una piedra, ¿no es cierto?, en una laguna las ondas se van ampliando. Así fue el testimonio del cambio de vida de estos hombres. Seguramente fue la experiencia suya y mía también cuando nos convertimos. Nuestra familia, nuestros cercanos, esposos, esposas, vieron el cambio radical que inclusive les sorprendió. Esa es la obra de la fe. Y el apóstol Pablo y la palabra de Dios en su conjunto nos enseña que la obra de la fe debe ir creciendo. La fe debe ir fortaleciéndose. Dios tiene el derecho de probarla, de consolidarla, de purificarla si usted lo quiere. Pero la fe, la que es la confianza, debe ir creciendo permanentemente. Hay la fe que nos liga a la salvación. Hay la fe que es la doctrina, sin lugar a dudas, ese conjunto de enseñanzas que el Señor nos ha dado. Pero hay la fe que es la relación de confianza, de descanso en todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y esa confianza debe ir fortaleciéndose. Y Dios se encargará, gracias a Dios por eso, no nos dejará solos. Él fortalecerá también la fe del creyente. Luego el apóstol dice, el trabajo de vuestro amor. El amor sería solamente teoría
si no se expresara en hechos, meras palabras si no se expresara en hechos. En esto consiste el amor. Dios envió a su Hijo, dice. Esta es la esencia del amor. Lo entregó, dice, aún mereciendo todo lo contrario. Cuando Juan habla ahí que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a mí me impresiona, me impacta eso, porque eso quiere decir que yo merecía todo lo contrario. Y en la cruz del Calvario se encontró la manifestación plena del amor y la manifestación absoluta de la ira de Dios. Ira y amor se encontraron en la cruz del Calvario. La ira era para nosotros, pero la propiciación logró que el Señor Jesús aplacara esa ira, que era justa, que era sobre nosotros. Estábamos destinados a ser consumidos, a ser absolutamente condenados, bajo la horrenda expectación del juicio de Dios. Y Dios decide amarnos. Y Cristo entonces es el que recibe todo el peso, como nuestro hermano hablaba, de esa ira implacable de Dios conforme a su justicia. En el Calvario se encontraron dos grandes extremos. Ese extremo del amor de Dios que no paró hasta entregar lo más grande, bendito de su corazón, su propio Hijo. Y el extremo de la ira de Dios que era sobre nosotros. Entonces, Dios demostró su amor con hechos prácticos, porque de tal manera amó que dio. Ahí está el gesto, ahí está el acto de dar. No se puede demostrar el amor sin sacrificio. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál fue el trabajo de vuestro amor? Mire el trabajo del amor, el resultado del amor, la evidencia del amor de los tesalonicenses. En el verso 9 dice, no solamente se convirtieron, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, servimos al Señor por amor. Un eminente hombre de Dios dijo, la vida cristiana no solamente el cumplimiento de un deber, sino que es el trabajo para el Señor por amor. No es el cumplimiento de un deber cristiano, es el trabajo para el Señor con amor. Con amor. Entonces, los tesalonicenses estaban tan agradecidos del Señor. No hallaban la manera, los medios de poder expresar en una respuesta de gratitud por esa gran salvación, sino que lo enfocaron en el servicio. Ellos hablaron, ellos dieron testimonio, el Evangelio corrió, la noticia corrió hasta toda Macedonia y Acaya, nos dice la palabra. Que el amor al Señor entonces sea expresión en nosotros de una profunda gratitud en vista del valor que tomamos de esa obra que el Señor ofreció, entregó, realizó en la cruz del Calvario. Y la tercera expresión, el apóstol habla ahí de la esperanza. Dice, hablando de la esperanza, la constancia en la esperanza. Y la esperanza se prueba en la paciencia. La paciencia que espera. La esperanza es seguridad, lo sabemos. La esperanza parece haber sido injertada, dice Pedro, en el mismo corazón del creyente. Es inherente al creyente. La fe, el amor y la esperanza son inherentes al creyente, a la nueva criatura cuando se convierte. Dice el apóstol Pedro que nos hizo renacer, experimentar el nuevo nacimiento para una esperanza viva. Esa esperanza se fortalece también como la fe, se va fortaleciendo. El Señor espera que esa esperanza se consolide y sea permanente. La vida cristiana no es una emoción, no es una causa transitoria, no es un activismo religioso por un tiempo. La vida cristiana es la relación con un Salvador, a quien servimos y a quien esperamos. Por eso la esperanza está acompañada de la paciencia. Y la paciencia está ligada a la promesa de la venida del Señor. Cuando dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está la constancia de la esperanza. Esperar de los cielos a su Hijo, y qué bueno que está en mayúscula. Es el bendito Señor, Salvador. El Hijo eterno de Dios. Es el que saldrá desde los cielos para venir a buscar a su iglesia. El que venció la muerte. Y luego nos recuerda el bendito nombre que tanto amamos. Jesús, que nos habla de su humanidad. Nos habla de su entrega en la cruz del Calvario. Nos habla de su amor por nosotros. Su identificación con nosotros. Se ha dicho, Él habría de llevar muchos hijos a la gloria, porque tomaría carne y sangre igual que nosotros. Le esperamos a Él.
nos libra de la ira venidera, literalmente de la que viene, la consolación de los cielos. Pero nuestros amigos o amigas aquí presentes, amigos, viene una ira. El apóstol Pablo parece solemnizar su mente cuando escribe la ira que viene, la ira que viene, el juicio de Dios sobre este mundo, una gran tribulación, una catástrofe universal, donde los juicios de Dios se desencadenarán sobre este mundo. La muerte ya es una tragedia porque estás sin Cristo en esta tarde, en esta mañana. Entrarás a enfrentarte con Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No queremos que nadie se pierda. En realidad Dios no quiere que nadie se pierda. Pues advierte al mundo entero, a aquellos que rechazan el amor de Cristo, que hay una ira que viene. Y si hay una seguridad para el creyente respecto a que la venida del Señor nos librará de esa catástrofe, de esa tribulación, de esos juicios de Dios, es esta preciosa carta que nos alienta a gozarnos. El creyente no tiene una expectativa de temor y terror. No hemos sido salvados para experimentar ira, sino salvación de parte del Señor. La más fuerte y sólida esperanza del creyente es que el Señor viene y nos librará de la ira venidera, esa ira tribulacional, esa ira que el libro de Apocalipsis con tanto detalle y solemnemente revela hacia un mundo, especialmente al pueblo de Dios, pero también advierte hacia un mundo que rechaza el amor de Dios. Hay una plena seguridad, un pleno descanso en el creyente. No estamos en tinieblas, dice el apóstol en esta carta, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El ladrón no es para la iglesia, el ladrón que viene es para el mundo, es somnoliento, en tinieblas, en la dureza del corazón. Nosotros esperamos al esposo, al Señor, que viene a buscar a su iglesia, cual amada. Entonces, la palabra nos habla de esta verdadera biografía del cristiano. Es la fe que se expresa en obras evidentes de salvación. Es el amor que se expresa en un servicio genuino, dedicado, consagrado al Señor. Se expresa el amor en servicio al Señor. Y la esperanza está ligada también a la constancia en la venida del Señor. Solamente quiero citar rápidamente algunas razones por las cuales esta esperanza, esta expectativa de la venida del Señor debiera alentarnos. En primer lugar, la expectativa de la venida del Señor nos hace y debiera hacernos soportar toda carga, todo sufrimiento, toda prueba, toda oposición, toda enfermedad, toda circunstancia difícil y dolorosa debiera alentar y levantar nuestros corazones al saber que el Señor pronto viene. Así como la creación gime por la transformación de la creación, así nosotros gemimos por su venida para que Él transforme todo nuestro ser. El mismo apóstol Pablo anhelaba esa transformación gloriosa cuando el Señor viniese. La resurrección de los que partieron y la transformación, ¿no es cierto?, de los que estemos vivos, si el Señor viniese ahora mismo. La expectativa de la venida del Señor también nos debiera hacer ver las cosas más que un positivismo cristiano, que es diferente al del mundo, debiera hacernos vivir con un permanente gozo, con una permanente alegría. El apóstol Pedro habla de la alegría, habla de una euforia del cristiano. En el cielo va a haber una euforia. A veces subestimamos la alegría, pero el gozo y la alegría son palabras que están también en el diccionario cristiano. Deben ser parte del creyente. No puede ir el creyente en derrota, en amargura, en permanente queja o descontento. La venida del Señor es la razón más grande para animarnos y levantar nuestra vista y levantar nuestro ánimo y corazón, sabiendo que Él pronto viene, que las aflicciones del tiempo presente jamás se compararán a la gloria que nos espera. Pero también la venida del Señor es una responsabilidad, porque nos recuerda que en el momento mismo que Él venga, inmediatamente compareceremos delante del Señor. La expectativa de la venida del Señor nos hace consciente también
de nuestra comparecencia o responsabilidad delante del tribunal de Cristo. Por eso debemos ser fieles en servirle y amarle, porque Él viene y Él pedirá cuenta de nosotros también. Y finalmente, la expectativa de la venida del Señor nos recuerda ese día glorioso, esa unión eterna, cual esposa y esposo en la boda del Cordero, cuando allí le veremos a Él cara a cara. Estaremos para siempre con Él. El Señor también tiene paciencia, lo digo con mucha reverencia. Le dice a la iglesia: has guardado la palabra de mi paciencia. Y entre las interpretaciones que podemos tomar allí, es que hay un Salvador en los cielos, que está esperando el día en que el Padre, Él sabe la hora y el día en que el Padre determine su venida a la tierra, a buscar a su amada, que ha esperado por 2000 años a nosotros. Él espera. Algunos que somos casados sabemos la experiencia de esperar a la amada. La palabra de la paciencia del Señor. Paciencia para con el mundo, sí. Paciencia también para cuando el Padre determine la hora. Hay una hora determinada y el Señor venga a buscar a su iglesia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Un día el Señor vendrá, tomará a su esposa, todos nosotros, todos los redimidos a través de la tierra, y nos introducirá en la gloria eterna. Qué gloriosa expectativa tenemos en Cristo, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.